quiero dar inicio a una nueva etapa marcada definitivamente por este mensaje en este día. Amén. Y tiene que ver con el tema que estamos tocando los días domingos, pero ahora aplicado al ministerio de IBEN. Y vamos a tratar de dar al final un enfoque principal que pueda dar como líneas directivas para todo lo que queremos hacer de ahora en más. Avance y conquista en nuestro ministerio de IBEN. También quiero agradecer por quienes me han reemplazado en el púlpito. Realmente le agradezco a Dios por los que han estado dispuestos para salir inmediatamente muy cercana de la hora de los mensajes. A algunos les avisé 1 hora antes, 2 horas antes, porque yo me preparaba en fe, como que iba a venir, y bueno, a última hora Dios me decía, todavía no, y bueno, aquí estoy ahora. Y el texto que vamos a usar como base, para que te quede claro, para mí es uno de mis preferidos, es Hechos 1:8. Y lo tenés que saber de requete memoria, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia en Hechos 1:8? Bien fuerte ahí los que tienen el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis, bien fuerte, por favor, bien fuerte los que lo sepan. A coro, vamos. ¿Para qué? Vamos a recibirlo solamente el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos. Y recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin esa posibilidad de recibir ese poder, no podríamos ser testigos, no podríamos hacer nada como iglesia. Por eso necesitamos sí o sí el poder del Espíritu Santo. Y la idea de este mensaje es que nosotros entremos en una etapa diferente. ¿Y por qué me animo a decir diferente? Porque uno cuando llega a una cierta meseta ministerial es como que ya la sabe de taquito, es como que ya, bueno, la iglesia es siempre lo mismo, no cambia nada. Es como que sabemos cantar, sabemos orar, sabemos levantar las manos, sabemos leer la Biblia, sabemos un montón de cosas. Pero nosotros tenemos que vivirlas, y vivirlas en el sentido espiritual, no en el sentido mental, no en el sentido religioso ni de ciertos estereotipos que ya, bueno, los hacemos mecánicamente. Préstenme atención, por favor, en este sentido. Hay un ministerio que es natural y hay un ministerio que es sobrenatural. El ministerio natural es un ministerio religioso, donde la gente cumple horarios, ciertas actividades, ciertas cosas que ya aprendió de memoria, pero en el ministerio sobrenatural es novedad de vida, está regido por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar permanentemente pendientes del Espíritu Santo para que Él nos oriente, nos guíe, nos corrija y nos siga confirmando y guiando a toda verdad entre una de las tantas funciones que el Espíritu Santo tiene. No las vamos a decir aquí porque ya hemos predicado mucho sobre el Espíritu Santo, pero quiero que sepan algo en el sentido de que nosotros tenemos que saber muy bien este tema porque lo tenemos que vivir. Y lo más importante de todo mensaje que se recibe no es lo que se recibe en sí, sino para qué se lo recibe. ¿De qué vale de que vos salgas de aquí sabiendo algo si no te sirve para vivir lo que has aprendido como nuevo? Por eso la revelación de Dios se completa cuando se aplica lo que Dios ha revelado. Y nosotros necesitamos ser personas que apliquen lo que reciban de revelación. Vos tenés que salir de aquí todos los días, después de cada mensaje o en cada reunión de célula, diciendo, bueno, ahora, ¿qué parte me toca? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que obedecer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que incorporar? No que salgas de aquí como, bueno, fue una reunión más. Como que salgas de la reunión de célula diciendo, fue una reunión más. Nosotros tenemos que creer que Dios nos está revelando algo porque necesita algo y quiere algo. ¿De quién? De su iglesia.
está su iglesia? Aquí, presente. Diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, estoy preparado para lo que quieras mandarme. Bueno, ahí se necesita disposición y disponibilidad. Por eso vamos a repasar varias cosas que yo creo que ustedes la re que saben de memoria, pero no importa. La repetición es una de las principales reglas de la enseñanza. ¿Qué recibo? Dice, y recibirán poder. ¿Qué recibo? Vos dirás, ¿poder? No, recibimos al Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay paz. Sin el Espíritu Santo no hay guía, no hay dirección. No hay fuerza, no hay entusiasmo, no hay ánimo, no hay nada. Y esto lo tenemos que saber. Y la pregunta del millón es, ¿he recibido al Espíritu Santo? Me animo a decir fuerte sí, yo lo he recibido. A ver, ¿quién se anima a decir fuerte sí, yo lo he recibido? Sí, yo lo he recibido. Muy bien, te escuché el del lado, así que ojo al hilo. Tenemos al Espíritu Santo porque hemos recibido a Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que el que recibe a Cristo recibe al Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Por lo tanto, si tenés a Cristo ya tenés al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. No es un pucho, no es una parte, no es una energía, no es un poder, no es una esencia, es la persona misma de Dios, la tercera persona de Dios. Por lo tanto, el que recibe al Espíritu Santo, ¿a quién recibe también? A Dios. Y ya teníamos a Cristo, así que estamos completos. Pero es una persona, la misma persona de Dios. Esto es muy importante que lo sepas. Por lo tanto, si es persona, tiene personalidad. Y como decimos, una persona se concibe persona, no solamente porque se relaciona socialmente, sino porque gusta, ve, oye, siente, como cualquier persona. Y nosotros tenemos que concebir al Espíritu Santo como una persona. ¿Está dónde? En nosotros. Y es muy importante, cuando vos tomás conciencia de la persona del Espíritu Santo que está en vos, ya no estás más solo, ya no te sentís más solo. El sentirte solo es un sentimiento nada más, porque ¿quién está con vos? ¿Quién está con vos? El Espíritu Santo está en nosotros y no está para que esté ahí como algo como sin importancia. Fíjate que él puede tener sentimientos a tal punto de sentirse menospreciado. No apaguéis al Espíritu Santo, dice Pablo. Es decir, que lo queremos, es como que lo hacemos como chiquitito, como ignorado. Nosotros tenemos que darle un lugar importantísimo. ¿Y cómo se lo damos? Cuando tomamos conciencia que Él está en nosotros. Y yo no estaría aquí si no confiara en el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, lo tengo, está en mí, está en mí. Pero ahora puede venir un sentimiento muy extraño y inmundo que ataca muchas veces a las personas inmaduras que no conocen de la Biblia ni afirman su fe en la palabra de Dios y se dejan llevar por las emociones, como para decir, me siento vacío, me siento aburrido, me siento débil, me siento triste, me siento solo, y se dejan llevar por los sentimientos, por las emociones, pero no por el poder del Espíritu Santo. Y se los digo porque yo fui una de esas personas que estaba en una situación mala, en un desierto espiritual, no porque hubiese pecado ni que hubiese cosas hechas feas, sino porque yo tenía un problema de autoestima muy serio y en ese tiempo me dejaba llevar mucho por los sentimientos. ¿Y quién aparece ahí para darte una mano y decirte yo tengo la solución para tu vida? ¿Quién aparece siempre? Satanás. Satanás va a aparecer para darte una solución inmediata.
que no tengan nada que ver con la palabra de Dios. Pero si vos conocés que la palabra de Dios ya te afirma que no estás solo, que el Espíritu Santo está en vos, que Cristo está en vos, vos tenés que decir, yo no estoy solo, está el Espíritu Santo conmigo. Y si yo conozco al Espíritu Santo, ¿qué produce el Espíritu Santo como primerísimo en mi vida? Poder, paz y un montón de otras cosas más que no las vamos a decir ahora, pero la Biblia nos las detalla y nosotros tenemos que saberlo. Por lo tanto, cuando vos conocés la palabra de Dios, te tenés que basar en la palabra de Dios, tenés que caminar en la palabra de Dios y no en tus emociones, no en tus sentimientos. Por eso yo lo tengo, está en mí. Y qué lindo es que vos afirmes que tenés al Espíritu Santo, porque van a aparecer personas que van a decirte, vos no tenés al Espíritu Santo, ¿y por qué no lo tenés? Y vos, no lo tengo, ¿qué me falta? No, te hace falta algo más. Y tienen razón, porque al mismo tiempo me siento vacío, me siento aburrido, me siento triste, me siento débil, me siento solo, y ahí le das lugar al diablo, que ya te ganó. En cambio, si vos crees que el Espíritu Santo te da plenitud, te da poder, te va a dar también entusiasmo, gozo, paz y un montón de cosas más, pero como no crees en Él, no las tenés. Porque tenés que creer en el poder del Espíritu Santo y en la presencia del Espíritu Santo que están en vos. Porque si has aceptado a Cristo, es suficiente, demasiado, bastante. Estamos completos en Cristo. Amén. Por eso, ¿qué recibo además del Espíritu Santo? Recibo el poder, recibo los dones, recibo los frutos. Y yo te lo menciono simplemente como para decirte que no estamos desamparados, que no estamos vacíos, que tenemos cosas que nos ha dado Dios para que le sirvamos, para que le seamos útiles, para que podamos hacer su voluntad. Pero como hay personas que no están creyendo en el Espíritu Santo, tienen miedo, se debilitan, se sienten como que, hay incertidumbre en su futuro, y es eso justamente, pecan por incredulidad. El poder es que te va a hacer vivir una vida poderosa, no debilucha. Por eso tu vida se tiene que caracterizar por el poder. De acuerdo, cuando yo era muy acomplejado, le tenía miedo a las personas. Mira, me animo ahora a enfrentarte, porque sos un público muy exigente vos. Sos un auditorio muy, muy expectante. Y ya te digo, si yo no confiara en el Espíritu Santo, no estaría aquí. Y yo te animo a vencer tus miedos, tus complejos, tus debilidades, tus límites, confiando en el poder del Espíritu Santo. Por eso una vez, paradójicamente, alguien que decía ser muy creyente en el Espíritu Santo, me solía decir, tengo miedo al estudio, no me animo a estudiar, porque no me da la cabeza. Y por otro lado decía, yo confío en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Nosotros si confiamos y creemos en el Espíritu Santo, tenemos que creer que Él nos va a añadir, que Él nos va a ayudar en nuestra debilidad, porque esa es su promesa. Para eso lo dejó Jesús. Ya voy a citar los textos necesarios. ¿Sé lo que tengo? Esta es la pregunta del millón. ¿Sé lo que tengo en mí, conmigo, y que puede fluir a través de mí? ¿Soy consciente de eso o no? ¿O hace falta que alguien me lo enseñe? ¿Hace falta que alguien me lo diga? ¿Hace falta que alguien me lo repita? Porque parece ser como que ando por la vida como un mendigo, como alguien que está siempre viviendo de prestado, como que está siempre faltándole 5 para el peso, como que soy uno del fondo del tacho. Bueno, ¿hace falta que alguien me lo diga? Bueno, la idea de este mensaje es para que nadie más te lo diga, para que hoy marques lo que tenés
para que hoy puedas registrar perfectamente de qué has sido dotado, qué es lo que te concedió Dios. En primer lugar, tenemos que decir que tenemos su presencia. ¿La presencia de quién? Bueno, de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Dice Juan 14:16, Jesús mismo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, siempre vamos a tener su presencia. Y a lo mejor vos decís, uy, pequé, me porté mal, cometí un error, tuve una flaqueza, uy, se fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va. ¿Por qué? Porque es una persona. Y además hemos sido sellados con el Espíritu Santo para que no se vaya más de nosotros. Estamos con Él para siempre. Alguien me dijo, ustedes no tienen al Espíritu Santo. Le dije, tenés razón, nosotros no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que tener a nosotros. El problema es que hay personas que no le dan el primer lugar al Espíritu Santo para que gobierne su vida y ejerza señorío. Su yo, su ego, hace que esas personas se sientan como que tienen al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no los tiene a ellos. Y el Espíritu Santo tiene que tener gobierno sobre nuestras vidas. Por eso nuestra vida tiene que estar en santidad, tiene que estar al día con Dios, para que el Espíritu Santo fluya, como dice Juan 7, ríos de agua viva por nuestro interior, y no que andemos galgueando como que nos faltan 5 para el peso. Su presencia estará con nosotros siempre. Gloria a Dios. Por lo tanto, disfrutemos de la presencia del Espíritu Santo cuando vayamos a orar, cuando estemos por donde quiera que andemos. Ahora, gracias Dios, porque tu Espíritu se está manifestando, está fluyendo, está hablando, está guiándonos a toda verdad. Si tenemos conocimiento de esto que estás escuchando, seguramente los estás afirmando mucho más. Tenemos su ayuda, mira qué lindo, Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Glorioso texto y ayuda idónea para todo, principalmente porque es oportuna. ¿Y qué dice el Salmo 118, versículo 7? Toma nota, no está aquí en la pantalla, pero el rey David decía, Jehová está entre los que me ayudan. ¿Te das cuenta que tenía ayuda, pero sobrenatural? No era una ayuda común y corriente, no era ayuda que se podía encontrar en cualquier lugar, era ayuda espiritual, portentosa, sobrenatural. Y es eso lo que tenemos que incorporar nosotros como iglesia, que sepamos que a medida que andamos, Él puede ayudarnos de una manera que ni siquiera nos imaginamos. Él puede poner cosas donde no las hay, puede abrir caminos en donde no las hay, puede abrir puertas donde están cerradas. Y en ese sentido tenemos que confiar de que Él va a hacer algo más allá de nuestra capacidad intelectual. Ahora, si no creemos que Él puede hacer algo, somos incrédulos, somos religiosos, somos personas almáticas, que tenemos un ministerio mental nada más, en el sentido de que todo lo manejamos de taquito, de costumbre, de manera cómoda, habitual. Y el ministerio para gloria de Dios no es así. El ministerio para gloria de Dios es novedad de vida, por la obra y la gracia del Espíritu Santo actuando a través de su iglesia. Amén. Por eso cuando dice Hechos capítulo 13, que tampoco está en la pantalla, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, dice el texto, apartar a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Miren la participación que le daban al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que darle más participación. Que Él fluya en nosotros y no ya dar por hecho todas las cosas como que ya son mecánicas, que son ya costumbre. Por eso me temo que a veces algunas personas
no permiten el crecimiento de su ministerio porque ya lo han limitado con su propia mente. Es decir, van a venir los mismos de siempre, voy a tener la misma reunión de siempre, voy al mismo lugar de siempre, voy a estar haciendo lo mismo de siempre, y eso limita al Espíritu Santo. Vos tenés que darle un crédito al Espíritu Santo para que haga algo más allá de nuestras posibilidades, porque Él lo quiere hacer y Él lo puede hacer. Pero si nosotros lo limitamos, Él queda como contristado, queda como atado. Por eso, dejémonos sorprender por el Espíritu Santo. Yo voy a hacer las cosas, pero no sé lo que va a hacer Dios. Mi propuesta al principio, cuando yo estaba sentado allí y oraba, yo me preparaba mentalmente. Y yo decía, voy a ser breve, voy a hablar poquito. Pero si el Espíritu Santo dice otra cosa, ¿qué puedo hacer yo? Como una vez yo me acuerdo que había ensayado un mensaje y lo preparé, lo ensayé delante del espejo, les estoy hablando hace una semana nada más. Les estoy hablando de hace muchísimos años, bueno, muchos años, y lo ensayé, lo prediqué, lo practiqué, y me salió pero espectacular. Pero me decepcioné. ¿Saben por qué? Porque duró 5 minutos el mensaje. Voy al pastor Carballán y le digo, pastor, yo ya preparé el mensaje para el domingo, ya lo ensayé, lo tengo todo listo, pero duró 5 minutos. Y yo me sentía mal. ¿Cómo voy a pasar al frente y hablar 5 minutos? Y me dice el pastor Carballán, si el Espíritu Santo quiere, alargue el chicle. Bueno, ahí está alargando el chicle. El Espíritu Santo hace lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que confiar en que Él tiene un plan más allá de lo que nosotros a veces queremos. ¿Sé lo que tengo? La siguiente pregunta. Su capacidad. Esto es una afirmación. Era lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. La unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ellas les ha enseñado, permanezcan en Él. Nosotros vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace esto? Es nuevo, es desafiante, es una nueva etapa en la que no hemos estado anteriormente, porque a medida que vamos madurando y creciendo y más expectantes de honrar y glorificar a Dios, tenemos que saber que Dios nos va a ir elevando a nuevas estaturas espirituales, a nuevos niveles espirituales, y nos va a desafiar a creer en Él y a creer más en Él todavía, porque no hemos alcanzado nada de lo que podríamos alcanzar de lo que Dios tiene, porque es inconmensurable, inagotable el recurso de Dios. Y nosotros tenemos que creer que hemos llegado a una meseta, que estamos en un nivel como estancados, y algo tiene que pasar para que empecemos a romper ese nivel y seguir creciendo y creciendo. Yo le agradezco a Dios por las rodeadas de oración, por todos los que están saliendo, por todo lo que están haciendo. Me llegan las fotos, doy gloria a Dios, las que me llegan yo las pongo en mi célula y le agradezco a Dios por la actividad que hay en la vida de la iglesia, doy gloria a Dios y muchas más actividades que ni siquiera nos enteramos. Por eso traten de dar a conocer todo lo que la iglesia está haciendo, porque eso lo tiene que saber la iglesia. Pero hay muchísimo más todavía, muchísimo más todavía. Amén. Y nosotros tenemos que ser siempre deseosos de alcanzar nuevos niveles, no escasos. No seas escaso, extiende el sitio de tus tiendas. Vos lo estás limitando al Espíritu Santo, vos estás limitando la posibilidad de crecimiento que el Espíritu Santo pueda tener de actuación en tu vida, o en tu ministerio, o en tu celda, o en tu congregación. Sé lo que tengo, su suficiencia. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11, pero
pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar conocimiento para que recibamos revelación de cosas que están ocultas, de cosas que no vamos a saber, por lo menos de manera consciente, pero el mismo Espíritu, estando en comunión con Él, nos va a revelar cosas que nosotros nos vamos a maravillar. Y es ahí donde se cumple la palabra cuando dice que Dios no va a dejar sin revelar sus secretos a sus profetas. Porque aquí hay profetas de Dios, no porque anden diciendo cosas tipo adivinación, porque un profeta no es aquel que adivina el futuro, es aquel que traza la palabra de Dios y dice exactamente lo que Dios ha dicho y lo que Dios va a cumplir, que se cumple. Eso es lo que hace un profeta. Nosotros tenemos el oficio profético, no para que andemos pavoneándonos diciendo soy profeta, no es así. Es para que nosotros estemos anunciando la profecía de Dios y la palabra de Dios que se cumple inexorablemente. Y eso es lo que va a permitir Dios que nosotros podamos hacer si tan solo le damos el lugar que Él necesita. Y ahora viene la parte más importante, iglesia, prepárate. ¿Para qué lo recibí al Espíritu Santo? ¿Para qué lo recibí? ¿Acaso para hablar en lenguas? Y aquí quiero hablar algo muy poco al respecto. En la Biblia, cuando está Hechos 2, si analizamos el texto en griego, ahí está la palabra que dice que las lenguas que aparecieron empezaron a hablar, eran como lenguas de fuego que fueron repartidas en todo el auditorio y la gente empezó a hablar en lenguas. La palabra en griego es glosolalia, que es una palabra compuesta, gloso de glosa, que es hablar, y lalia de lelo, que significa hablar en lengua, hablar en un lenguaje, pero era un lenguaje vernáculo. Era el lenguaje que se hablaba en diferentes naciones, de las 12 nacionalidades que había en el aposento alto, que estaban todas reunidas esperando el cumplimiento de la Pascua, porque fue en ese marco en el que Pedro predicó el famoso mensaje de Hechos capítulo 2. Eran lenguas que todo el mundo podía entender conforme el idioma correspondiente a la nación que le tocaba, o sea, italiano, francés, inglés, alemán, portugués, castellano, etc. Y si ustedes se fijan, eran las lenguas que estaban representadas todas allí en ese lugar y estaban participando de esa gran fiesta que era la fiesta de la Pascua. Cuando nosotros hablamos de orar en lenguas, porque hay un dicho que te dicen algunos, vos no tenés al Espíritu porque no hablas en lenguas. Bueno, están las lenguas angelicales, que también está en la Biblia, y eso es heteroglosa. Hetero es otra y glosa es lengua, o sea, otro lenguaje, que también puede darse como un lenguaje angelical, pero en ese sentido ha traído mucha discordia en el mundo evangélico y mucho antagonismo. Fíjense, 1 Corintios capítulo 14, es el texto más largo de la Biblia en cuanto a las lenguas. Pero ¿de qué nos advierte Pablo? De que tengamos cuidado, porque algunas personas priorizaron las lenguas y se olvidaron de los frutos. Yo hablo en lenguas, por lo tanto tengo el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Me acuerdo de una persona que pasó aquí enfrente una vez y yo le bajé a orar. Había mucha gente aquí enfrente y yo me bajo a orar y empiezo a orar y esta persona empezó a hablar en lenguas. Eran lenguas demoníacas, no lo tengo en duda. ¿Saben por qué? Porque en ese momento estaba hablando y yo le decía, silencio, estoy orando yo. Y no me daba ni la hora. Y seguía hablando en lenguas, pero fuerte. Y yo le decía, gracias, Mauricio.
Silencio, estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Por favor, gracias. Y cuando le toco la cabeza, pum, voló. Estaba llena de demonios esta persona. El diablo a veces ora en lengua para no entender el mensaje que está recibiendo. Yo estaba en el Chaco también, una persona al lado mío, yo estaba por predicar y una persona al lado mío se pone, levanta las manos y empieza a orar. Y le digo al pastor, ¿vos la conocés a ella? Y me dice, está llena del Espíritu. Digo, ¿de qué Espíritu? Termino el mensaje, pasa al frente, cuando le impongo mano, ¡pum!, vuela, empieza a vomitar, estaba llena de demonios. Tenemos que discernir los espíritus. Dice la Biblia que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Cuando vos tenés que tener cuidado y vos salís de un caos en el que ya no tomás conciencia de las cosas que haces, ahí ya estás en peligro, porque Dios no trabaja con personas que no tienen conciencia de su propia voluntad. Cuando voy a Miramar a una reunión, me invitan a predicar, la persona que me invitó era una persona que se autointitulaba X. Y me dijo, vas a recibir la unción y el poder del Espíritu Santo. Y yo estaba en una etapa en el seminario en la que te conté, necesitado de una clave, de una enseñanza. Y fui con esa ingenuidad. Y llego allí, lo primero que encontré es que cuando estaba en ese lugar, llegué como a la 1 de la tarde, no me atendí nadie, golpeé, no atendí a nadie. Volví con mi esposa, recién casados, como a las 4 de la tarde, y me atiende una persona que recién se despertaba. Y muy de mala manera, me dice, sí, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Yo, no, vengo acá porque fulana de tal me invitó. Ah, sí, empezó los gritos, vino una persona, que era esa la que me había invitado, y dice, espera, me hicieron esperar como 3 horas. Y yo estaba allí. Resulta ser de que cuando vuelvo a la noche para el mensaje, porque me esperaron en otra casa, llego antes, había un lío descomunal, una pelea que se tiraban con platos, pero faltaba eso nada más. Y yo me quedé impactado, digo, ¿dónde llegué? ¿Dónde estamos? Le decía Katy, nos miramos con Katy, ¿dónde estamos? Bueno, era la persona que me había invitado, la que más gritaba y levantaba la voz. Cuando me vio, cambió el tono, no sabía cómo mejorar su cara, me recibió y a mí me quedó una muy mala experiencia. Yo dije, uy, ¿qué está pasando aquí? Cuando predico esa noche, termina el mensaje, me voy a dormir a la casa que nos habían hospedado, empecé a ver sombras entre los árboles, teníamos que caminar como 10 cuadras con mi esposa, nadie nos acompañaba. Resulta ser de que íbamos caminando y me aparece una persona y dice, perdón, pastor, ¿de qué iglesia es usted? Digo, no, nosotros venimos de Capital, no somos de aquí. Ay, porque yo quisiera ser de su iglesia. ¿Pero de qué iglesia es usted? Usted recién acaba de predicar allí. 4 personas nos aparecieron en el camino para que querían venir a ser miembros de nuestra iglesia. Digo, ¿qué está pasando aquí? No entendía nada. Yo dije, yo vengo acá a buscar la plenitud del poder del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando aquí? Cuando vuelvo al otro día a la reunión, encuentro de nuevo que estaban peleando. Era esta persona con su esposo. Los gritos, una discusión terrible. Y ahí, bueno, ustedes ya me conocen, ¿no? Yo le dije, Katy, ¿qué está pasando aquí? No puedo. Y yo estaba afuera porque me habían hecho esperar y ahí me metí preso. Digo, perdón, discúlpenme, por favor, yo no quiero ser metiche, pero ¿qué está pasando aquí? Y me miraron los dos, se sorprendieron. No, bueno, acá nos podemos poner de acuerdo. Y empezaron a gritarse entre ellos. Digo, miren, déjenme orar por ustedes, por favor. Y ahí empecé a tomar dominio yo. Y empecé a guiarlos yo. Y eso fue algo que a mí me impresionó. A partir de ahí cambié todos los mensajes que yo traía para la iglesia, porque yo traía mensajes evangelísticos. Empecé a predicar más iglesia, más doctrina. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, gloriosa.
la experiencia que marcó mi vida. Porque estas personas me dijeron que ellos tenían el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no los tenía ellos. Ellos hablaban en lenguas, pero eran lenguas viperinas, porque decían de todo menos cosas lindas y agradables. Vos tenés que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener mucho respeto por Dios y por la presencia del Espíritu Santo. Él te va a hacer todo lo que quieras hacer, pero aquí viene lo principal. Tenés que hacer su voluntad. Yo voy a predicar le estoy citando cosas ciertísimas. Voy a predicar en una iglesia muy grande, como de 5.000 miembros en una localidad en el sur. Fui con mi esposa, ya estaba pastoreando aquí en Luján. Hago el llamamiento, pasa, pero no te exagero delante de Dios, te digo esto, pasa casi toda la iglesia y queda mi esposa sola, sentada como a 5 filas. Y quienes conocen a mi esposa saben que ella se la pasa intercediendo. Ella se la pasa orando por mí mientras yo predico. Y estaba sentadita orando así y fue la única que quedó sentada. Y termino el mensaje, bajo y empiezo a orar por las personas y resulta ser de que viene una persona que no voy a nombrar quién era. Me dice: hermano, usted está bautizado con el Espíritu Santo. Y le dije: sí. ¿Habla en lenguas? No. Y se queda esta persona delante de todo. Había mucha gente así como ustedes y no tengo ningún empacho en decir lo que estoy diciendo, porque predico con convicción. Y me dice: no, pero es fácil, mire, ponga la lengua para atrás y haga como si hiciera gárgaras. Pero te lo digo delante de Dios, exactamente como esta persona me lo dijo delante de un montón de gente. Le dije: discúlpame, por favor, discúlpame. Y seguí, y me hicieron orar por un montón de gentes. Pero tenés cuidado con aquellos que te digan que no tenés el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que tener a vos, tiene que gobernar tu vida y te va a dar paz, gozo, entusiasmo, poder. Y si quiere darte lenguas, te lo va a dar, porque Él es soberano. Pero vos no le podés torcer el brazo. Vos no podés obligarlo a Él a que haga lo que Él no quiere hacer. Lee y estudia 1 Corintios capítulo 14, porque las lenguas no son para vos, no son para la iglesia, son para edificación personal, a menos que haya alguien en la iglesia que interprete. Y te puedo asegurar que si es necesario, va a dar la interpretación. Pero el poder del Espíritu Santo tenés que aprovecharlo para lo principal, para lo principal, para lo principal. ¿Y qué es lo principal? Para ser testigos, para extender su reino hasta lo último de la tierra. Si vos pedís el Espíritu Santo para otra cosa, estás ya en otra frecuencia. Y la palabra testigo aquí es curioso, pero ¿sabes qué significa la palabra testigo en griego? Martureo. Es la palabra que aparece en griego para testigo. Me serás testigo. Martureo. Martureo viene de martirio. O sea, una persona que va a ser testigo de Jesucristo está dispuesto aún a morir por la causa de Cristo. Por eso decía Pedro: yo no puedo callar lo que he visto y he oído. Nosotros tenemos que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio. Y ese testimonio fluye. Ese testimonio corre. Vos no sabés ni siquiera dónde está llegando. Pero acá dice hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros no lo tenemos que limitar. Cuando vos hablás, no sabés lo que está pasando. Yo no sé quién está escuchando, viendo en internet. Me llegó un saludo de Córdoba de una persona y Dios la bendiga, Dios la sane, Dios la libere. Y por supuesto estoy orando por ella, pero yo no sé ni quién es. Y está siguiendo los mensajes por YouTube. Y no sabemos, pero Dios está haciendo correr su palabra. Por eso a veces le decimos a los maestros de niños que no tenemos que tener, cuidado y conciencia, porque nosotros le enseñamos a alguien, pero no sabemos el poder
de réplica que hay a través de esa persona. Nosotros tenemos que confiar en que lo que hacemos va a tener un alcance mundial. Amén. Que lo que estamos haciendo va a llegar hasta lo último de la tierra y que es ilimitada la posibilidad que tenemos cuando estamos dejándonos usar por el Espíritu Santo. Entonces, ahora viene la propuesta final. ¿Cómo debemos actuar sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros? Yo te voy a mencionar 5 formas directivas que te pido por favor que las tomes en cuenta y ores y veas de qué manera podemos estar incrementando esto o implementando esto, mejor dicho. En primer lugar, debemos actuar intensamente. Es el mismo Espíritu que nos da el poder que nos impulsa. Intensamente es alguien que está realmente con mucha intensidad. Tenemos que actuar intencionalmente. Es el mismo Espíritu que produce el querer como el hacer. No es algo que es por casualidad. Nosotros no hacemos nada por casualidad. No es nada incidental. Todo lo que hacemos lo hacemos a propósito. Hoy vine a verte porque pasé por casualidad por aquí. No, vine a verte porque te vine a ver a vos. En serio te lo digo. Tengamos propósito para todas las cosas, porque eso es lo que quiere Dios. No vivamos una vida al tuntún, no sé qué va a pasar este día. Planeemos y organicemos y veamos de qué manera hacer que el Espíritu Santo nos dé contundencia cuando planeamos. Insistentemente. El Espíritu hace que seamos persistentes. Anagaxo es la palabra en griego que se utiliza para fuérzalos a entrar. Sal por las calles, por las plazas, ve por los caminos y que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Es decir, insistí. Lo invité ya 20 veces, pastor, 21 veces. Seguí invitándolo. Muchas personas han hecho lo que hicieron los fariseos en Mateo capítulo 23. Cerraron la puerta del reino de los cielos y ni ellos entran, ni siquiera nadie más dejan entrar. 4. Invasivamente hasta lo último de la tierra. Yo te invito a que realmente seas una persona que se note, primero y principal, que tenés a Cristo. Segundo y principal, que tenés al Espíritu Santo. Y que tenés convicción de lo que estás haciendo porque vivís en base a convicciones según lo que has creído y no en base a suposiciones ni a cosas que son baladíes. Y en último lugar, y esto es lo que más me gusta, perdón, pero es lo que más me gusta, implacablemente para echar fuera demonios y destronar los santos del diablo. Cuando nosotros empezamos a andar y a comportarnos de una manera intencional, insistente, intensivamente, invasivamente, implacablemente, vas a ver cuántas cosas van a cambiar en nuestro entorno y van a darse otras que a lo mejor por mucho tiempo hemos orado para que se den y no se dieron. Pero permitid que el Espíritu Santo fluya en vos, no sea nada en nosotros obstáculo para que Él se manifieste y pueda hacernos vivir una vida radiante, poderosa, que honre a Cristo. Amén. Vamos a orar ahora y te invito a poner de pie, iglesia. Oro para que tu ministerio cambie, mejore, se incremente, se potencie, crezca, se multiplique. Y no escuché ningún amén. Ay. No quiero repetir todo de nuevo. Ponete de pie, por favor, levanta tu mano al cielo, decile a Dios, usa mi vida, Dios, llename de tu presencia. Que el Espíritu Santo fluya en mí sin ninguna limitación. Quiero que pongas en mis palabras
que al abrir mi boca, el Espíritu las llene de palabras que sean contundentes, para que muchos se agradezcan y te honren, Dios Santo. En Cristo Jesús te lo pido.